hoy comenzamos la parte 4 de la gran serie que se llama La Historia, ¿sí? La gran historia. Y ha sido pues un viaje muy interesante, ¿no? Hemos aprendido cosas nuevas, inclusive muchos de ustedes nos han dicho o nos han comentado cosas como, pues no sabía eso, ¿sí? O muchas personas me han dicho que pero nadie me ha enseñado eso en la iglesia, aunque llevo años en la iglesia, ¿sí? Y eso me alegra en el sentido que están creciendo en su fe. Me alegra porque están creciendo en su relación con Dios. Y eso es lo que nosotros queremos como iglesia. ¿Sí? Nosotros queremos que ustedes conozcan a Dios. Y es por eso que en nuestro proceso simple, las 3 palabras que están en todo lado, ¿sí? En el letrero, aquí en el boletín, conocer, conectar y compartir. Conocer. Nosotros queremos que ustedes conozcan a Dios, que tengan una relación personal con Él. Y ese propósito nosotros no lo adoptamos porque sonó chévere, ¿sí? Porque cada palabra empieza con C, ¿sí? Conocer, conectar, compartir. No, es que conocer, es que eso es fundado en las Escrituras, en la Biblia. Realmente está fundado en la historia que ya llevamos 14 semanas contando, ¿sí? La historia de Dios. En esta historia nos hemos enfocado en 3 historias, ¿sí? La primera, la historia primaria, ¿okay? La historia primaria es la historia de Dios. Y la imagen que siempre quiero que ustedes tengan es la mano fuerte de Dios extendida, tocando el mano débil de Adán. Es que así es Dios. Es fuerte y tiene toda la autoridad. Pero mira lo que hace. Él extiende su mano y toca la mano de Adán. Y yo quiero que ustedes entiendan que Dios siempre tiene su mano extendida, porque siempre está entremezclando su historia con la historia secundaria. La historia secundaria es la historia de la humanidad. Sí, nosotros podemos leer la historia de la humanidad en la Biblia. Y en la imagen allá ustedes pueden ver el mapa, ¿sí? Entonces, es que son historias verdaderas, ¿sí? Reales. Pero siempre vemos como Dios está orquestando las cosas, las circunstancias, para entretejer su historia con la de los humanos. Y claro, la Biblia ya está hecha, ¿sí? Ya está, es un libro, ya está escrito. Pero yo quiero que ustedes entiendan que eso no significa que Dios ya no entremezcla su historia con la de la humanidad. Porque eso sigue con mi historia. Eso sigue con tu historia. Eso significa, eso debe conmovernos porque Dios está buscándonos. Nos busca. Su plan es que Él va a lograr su plan en la historia secundaria y en nuestra historia. Y es capaz. Él puede hacerlo. Lo va a hacer, lo va a lograr. Nosotros hemos visto cómo lo ha hecho a través de diferentes personajes de la Biblia. Adán, Abraham,
Moisés, David, Ruth. La intensidad de Dios para lograr una relación eterna con nosotros nunca se aplaca. Dios es implacable en su búsqueda. Y si fue así con los diferentes personajes de la Biblia, es verdad para nosotros. Él sigue buscándonos de manera implacable. Su mano extendida. Él quiere tocar nuestras vidas. Y en su soberanía lo hace de cierta manera que nos da la opción de coger su mano o no. Uy, qué pena con ustedes. Ay. Bueno, qué pena con ustedes. ¿Qué estaba diciendo? Sí, Dios nos busca de manera implacable. ¿Sí? Ay, carambas. Ay, ¿por qué tiene que ser tan intenso? Bueno, voy a rechazar esa llamada otra vez. Es que ¿cuál es su problema? Dios no sabe que estoy dando la charla. Es que tenemos la opción de recibir su llamada, contestar su llamada o no. ¿Sí? Y eso es en su soberanía. El título de esta parte de la historia es Póngame cuidado. Póngame cuidado. Lo decimos, ¿no? Póngame cuidado. Y muchas veces con el dedo extendido. Hijo, póngame cuidado. ¿Sí o no? A veces así. Pero quiero que ustedes miren la imagen que tengo en la pantalla. La imagen es de un padre que está diciendo, póngame cuidado, pero tiene los brazos abiertos. Y así es Dios. A veces grita, es verdad, como los padres, como yo. A veces grito, pero muchas veces lo que hago es susurro para captar la atención de mis hijos. Y yo creo que a veces Dios dice, póngame cuidado, pero muchas veces lo que hace es, póngame cuidado. Y esa es la imagen de un Dios, de un Padre cariñoso, amoroso, amado. La pregunta no es si Dios está hablando, porque Dios está hablando. La pregunta es si lo vamos a escuchar, si vamos a rechazar su llamada, si vamos a ponerle cuidado y hacerle caso. Esa es la pregunta. El domingo pasado hablamos sobre la triste historia de la división del reino de Israel. Fue desgarrado en dos. 10 tribus, pues se unieron y formaron el reino de Israel en el norte. Y 2 tribus en el sur y formaron el reino de Judá. Los 10 tribus del norte siguieron ¿a quién? A Jeroboam. Y
los tribus de Judá siguieron a Roboam. Y es muy interesante que en esta historia, en esta época de los reyes, habían 19 reyes en el norte y 19 reyes en el sur. Rey muerto, rey puesto. ¿Sí? Pero durante todo este tiempo, Dios está diciendo, póngame cuidado, a través de mensajeros. Dios envía muchos mensajeros, Dios envía profetas, y siempre es el mismo mensaje, póngame cuidado. Si ustedes hicieron su lectura esta semana, leyeron diferentes historias sobre 3 mensajeros. El primero era Elías, luego Eliseo y por último Oseas. Los 3 eran profetas en el reino del norte, ¿ok? Con las 10 tribus del norte. Y es muy interesante que en el norte, de esos 19 reyes, todos eran malos. La Biblia dice que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. 19 reyes. Pues en el sur tenían 5 buenos. Bueno, de pronto escucharon más. Pero Elías, Eliseo y Oseas están en el norte y están diciendo, póngame cuidado, el mensaje de Dios. Y a pesar de que todos los reyes eran malos, Dios siguió diciendo, póngame cuidado. Busquemos por favor en sus Biblias el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Vamos a leer un poco de la historia de Elías. Elías, ese es el contexto. Elías está escondiéndose en una cueva. Y Dios se le acerca con una pregunta. Y ese es el versículo 9. Dios dice o pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Y todo eso era la verdad. Los israelitas siguieron al rey Acab, que era un rey muy, muy malo, malvado. Era uno de los peores. Guió a todo Israel a que adoraran a un dios falso que se llamaba Baal. Rechazaron a Dios. Rechazaron a todos los profetas e inclusive los mataron. Luego Elías dice, yo soy el único que ha quedado con vida. Bueno, la verdad, eso no era la verdad. ¿Sí? Eso no era la verdad. Pero así nos sentimos cuando nos enfocamos en nosotros solamente. Comenzamos a creer mentiras. Eso es lo que pasó con Elías. Entonces él dice, soy el único. Y ahora, ¿qué quieren hacer? Quieren matarme a mí también. Y era la verdad. Querían matar a Elías. Antes de esconderse en la cueva, Elías tuvo pues una confrontación
con un grupo muy grande, 450 profetas de Baal y 400 profetas de otra diosa falsa que se llamaba Aserá. Eran los siervos de Acab y de su malvada esposa que se llamaba Jezabel. Aconteció que de manera muy valiente Elías desafió a todos los profetas con una propuesta. Y voy a leer lo que pasó. Dice, han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, no Caramelo. Carmelo, ¿ok? Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sienten a la mesa de Jezabel. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Y Elías dijo, tráiganos Dios bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo preparé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Resulta que Baal nunca respondió. Nunca respondió, a pesar de que los profetas gritaban, danzaban, brincaban, se cortaban con cuchillos. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Elías invocó al nombre de Jehová? ¿Qué pasó? Pues Dios mandó fuego de los cielos, quemó el sacrificio, la leña, las piedras y el suelo. Interesante. Una respuesta grande, grande. A veces Dios grita. ¿Sí? Yo creo que esa es una forma de gritar. Póngame cuidado. ¿Sí? Luego, Elías les ordenó, agarren a los profetas de Baal. ¿Cuántos hubo? 450. Que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los, ¿qué? Ejecutó, mató. Sí, Acab y Jezabel querían matar a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Por alguna razón huyó, les huyó. Después de lo que pasó con Dios, con esa respuesta, huyó. Yo no sé, yo no entiendo por qué le tenían miedo, especialmente después de la respuesta de Dios. Pero Elías les huyó y se escondió en una cueva. Me puedo imaginar que estaba allí en la oscuridad y Dios se le acerca y le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Me oyes? Póngame cuidado. Luego Dios le enseña algo que nosotros también necesitamos captar. Y en sus Biblias, el primer libro de los Reyes, 19, capítulo 19, vamos a leer los versículos 11 al 13. El Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí.
como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave, ¿qué? Murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. ¿Cuál es la lección de la historia de Elías? Es que a veces Dios susurra. A veces Dios susurra. Pero Dios, tienes que hablar duro. Si quieres captar mi atención, tienes que hablar duro. Nosotros vivimos en un mundo ruidoso. Siempre hay muchas distracciones, celulares, televisión, las telenovelas, música, amigos, deportes, partidos. Ay, es que tengo que llegar a la casa, del partido está por empezar. O ya empezó. Trabajo aún. Padres, hijos, familia. La verdad es que no tenemos muchos momentos de silencio. Entonces, ¿cómo podemos pretender de escuchar los susurros de Dios si nunca estamos en la oscuridad, en el silencio? En los Salmos Dios nos exhorta con lo siguiente: quédense quietos, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Qué difícil es quedarnos quietos. Y a veces qué difícil es callarnos. Pero ese es el principio, ese es lo que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender a callarnos. No nos llega de manera natural. Tenemos que aprender eso. Aprender a callarnos y esperar los susurros de Dios. Les tengo una pregunta. No tienen que responder, quiero que ustedes piensen en eso. ¿Qué es lo que Dios dijo a Elías en ese momento? Exactamente lo que él necesitaba escuchar. Las palabras que Dios tiene para ti son para ti. No es que estás recibiendo un mensaje para otra persona. Los susurros que Dios tiene para ti es exactamente lo que tú necesitas escuchar. Ese es el otro principio. Lo que Dios quiere decirte es exactamente lo que necesitas escuchar. Si nosotros sabemos eso, o si es algo nuevo que estamos aprendiendo hoy, la pregunta ahora es si vamos a ponerle cuidado. Muchas veces nosotros sentimos los susurros, ¿sí?,
en nuestros corazones. Pero en vez de ponerle cuidado, lo ignoramos. Y eso pasa en la iglesia, pasa en la calle, pasa en la casa, pasa en todo lado. Lo que Dios quiere decirte es exactamente lo que necesitas escuchar. Ahora busquemos en nuestras Biblias el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6. Aquí tenemos una historia de la vida de Eliseo. Eliseo era el sucesor de Elías, ¿sí? El aprendiz de Elías. Aconteció que el rey de Siria estaba muy, pero muy enojado con Eliseo, porque Eliseo siempre predecía los movimientos de su ejército, ¿ok? El rey de Siria, y avisaba al rey de Israel. Entonces el rey de Israel siempre podía, ¿qué? Pues contraatacar, él podía esconder, él podía lo que sea. Y el rey de Israel no podía, de Siria, no podía atacar a Israel como quería. Entonces estaba muy enojado con Eliseo. Y por lo tanto el rey de Siria quería o envió a su ejército a donde Eliseo. Y escuchen lo que pasó. Ese es el capítulo 6. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, ese es el siervo de Eliseo, ¿ok? Él salió y vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¿Llegaron para qué? Para matar a Eliseo con todo su ejército. Y el siervo exclamó: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Y Eliseo respondió: no tengas miedo. ¿No ves el ejército, Eliseo? Por favor, ¿sí? Sí, tengo miedo. No, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Me imagino que el siervo empezó a contar. 1, 2. Es que no veía más. Creo que, Eliseo, creo que estás equivocado. Ellos son más. ¿Sí? Pero Eliseo oró algo muy importante. Dice aquí: Señor, ábrele los ojos de mi siervo para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es otro ejemplo de cómo nuestras circunstancias pueden distraernos de lo que Dios quiere mostrarnos. El siervo estaba muy distraído. No entendía la realidad de lo que estaba pasando. Eliseo sí. Necesitamos aprender a orar: Dios, abre mis ojos para que pueda ver. ¿Sí? Necesitamos aprender a orar eso. Ver que Eliseo y su siervo aprendieron que Dios está y Dios es suficiente. Tal vez no vamos a
ver caballos y carros de fuego. Tal vez no vamos a ver a ángeles alrededor de nosotros. Pero sí podemos ver lo que Dios quiere mostrarnos. Y si nosotros oramos esa oración, abre por favor Dios mis ojos. Nosotros necesitamos mantener nuestros ojos abiertos. Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos grite. Y estamos esperando los gritos de Dios. Dios, tienes que hablarme duro porque no escucho bien. No oigo bien. Pero muchas veces cuando yo quiero captar la atención de mis hijos, muchas veces es más efectivo, más eficaz si yo les hablo de manera pasita, ¿sí? Casi susurros. Me imagino que a través de los años, a través de tal vez esta semana, tal vez ahora mismo, Dios te está hablando de manera pasiva, con susurros. ¿Lo vas a escuchar? Muchas veces nosotros no tenemos esos tiempos de silencio. Por todo lo que estamos haciendo, el trabajo, la familia, todo, deportes. Entonces te tengo una pregunta. ¿Cuándo y en dónde puedes quedarte quieto para escuchar los susurros de Dios? Tú necesitas hacer esa reserva, ¿sí? Necesitas planear ese tiempo. Voy a quedarme quieto a esa hora, a esta hora. Voy a pasar tiempo con Dios, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a esperar. ¿Cuántos de ustedes luchan con eso? Levanta la mano. Sí, es difícil. Mi mano también está levantada. Sí, hay que ser honestos con nosotros mismos. Sí, muchas veces ni siquiera pues pensamos que ni siquiera tenemos el tiempo para leer un versículo. Y mucho menos para esperar los susurros de Dios. Si creemos eso, y muchas veces lo hacemos, muchas veces creemos eso, estamos creyendo una mentira. Tenemos el tiempo. Yo no entiendo, yo no sé exactamente cuáles son las circunstancias de tu vida. Pueden ser en este momento muy difíciles. Es posible que estás enfrentando algo muy difícil. Puede ser un asunto financiero, problemas económicos. Pueden ser problemas de familia, relaciones. Y no sabes qué hacer. Tal vez es con un hijo y estás desesperado,
Dios, yo no sé qué hacer. Te tengo una pregunta. ¿Ves que Dios está y crees que su poder es suficiente? Y Dios te está diciendo, póngame cuidado. Póngame cuidado. Padre, yo quiero darte gracias por hablarnos. Gracias por los susurros que a veces escuchamos. Pero también, Señor, yo quiero pedirte perdón por las veces cuando no te puse cuidado. Y la verdad, te ignoré. Yo sé cómo eso siente cuando mis hijos me ignoran, cuando les digo, póngame cuidado. Eso duele. Y yo sé cuando yo no te pongo cuidado, eso duele. Perdóname, Señor. Amén.